Qué bien, aquí estoy de nuevo con ustedes, donde intentaré de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta, teniendo en cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, por consiguiente lo que está escrito ahí es verdad. Y la pregunta de hoy es la siguiente. Si Dios no existiera, ¿la vida tendría propósito? Antes de contestar la pregunta bíblicamente, vamos a ver cuál es realmente el significado, según el diccionario de la Real Academia Española, de la palabra propósito, en el sentido que está puesta en la pregunta. Propósito, objetivo que se pretende conseguir. Un propósito es un objetivo que se pretende conseguir. Quiere decir que si vemos, por ejemplo, una casa, un arquitecto la diseñó con el propósito de que alguien la viva. O sea, de una manera premeditada, alguien hizo algo con un propósito. Por ejemplo, un ingeniero diseña un puente con el propósito de que se pueda cruzar un río o otra carretera para que los carros o un tren o algo, lo peatonal, algo pase por encima de otra cosa. Para eso se construye un puente, se diseña, se construye algo con un propósito. Un cocinero cocina su comida para que alguien la coma. Ese es el propósito, que otros la coman. No cocina para después, por gusto. ¿Para qué cocinaste? Para comer. Hay un propósito con eso. Un carpintero construye una silla con el propósito de que alguien se siente. Y se hace pensando en eso. Tiene un propósito. Una taza de tomar café, si tiene un asa, tiene el propósito de que tomemos por ahí la taza y no nos quememos los dedos. Se puso ahí no por casualidad, sino con un propósito. Entonces, teniendo claro eso, si Dios no existiera, quiere decir que la vida del ser humano o la vida existe no porque alguien la creó, entonces no tiene ningún propósito. O sea que la respuesta es no. No tendría propósito. Si alguien no hizo la vida, si Dios no existe, quiere decir que somos producto de cosas casuales que ocurrieron en el universo, lo que sea. Y de ahí de pronto salimos nosotros, nadie nos creó, por consiguiente, no hay propósito en la vida. Por eso pienso yo que mucha gente que no cree en Dios y que vive por vivir, bueno, pues vive así, sin propósito, porque entiende que no existe tal propósito. Ahora, para contestar bien y ver la base bíblica sobre esto, vamos a recordar realmente si Dios, el Creador, tuvo un propósito inicial desde el comienzo para el ser humano, cuando nos hizo. Por eso vamos a remontarnos allá al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 27 y 28 que habla de la creación del ser humano. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, y aquí vemos propósito, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea que aquí vemos que hay un propósito en el hombre para sojuzgar la tierra, pero vemos que siempre desde el principio fue en armonía con su creador, cerca de su creador. Estaban juntos. El hombre haciendo su labor, su propósito para el cual fue creado, que se procreara, que dominara las leyes puestas por Dios en la naturaleza, pero Dios con él. Ahora, este propósito de Dios se echó a perder. Algo pasó. Y no fue, por cierto, culpa de Dios. Ahí en Romanos 5:12 nos recuerda qué pasó. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que al hombre y la mujer desobedecer a Dios, ir de espaldas a la voluntad de Dios, el propósito de que sojuzgara la tierra en armonía con Dios fue roto.
porque el propósito de Dios fue vida. Él creó vida, no muerte. La muerte era la ley de Dios dada para si el hombre desobedecía. Había una condición y era que fuera en obediencia. Para que haya obediencia, el hombre tiene que tener la posibilidad de desobedecer. Y él desobedeció y ahí ese propósito fue truncado. Ahora bien, viendo ese propósito inicial, de en esa armonía rota, Dios continuó con un plan precioso para que haya vida y para que el propósito nuevo existiera para nosotros, especial. Fíjense, qué bonito ahí este texto precioso en 2 de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, un propósito, a nosotros la palabra de reconciliación. Así que el propósito de Dios es que tengamos vida en Cristo. Y eso se rompió con la muerte. Ahora, para que eso ocurra, las personas tienen que reconciliarse con el Padre. Y entonces Él dio propósito a su iglesia para que estuviera en este ministerio de reconciliación de la gente con Dios. Así que yo a través de la fe entiendo que Cristo es el Hijo de Dios, acepto su regalo, Él transforma mi vida, Él entra conmigo, Él hace algo precioso en mi vida. Y entonces el propósito de Dios empieza a cumplirse de manera especial. Ya no voy a la muerte eterna, ahora tengo vida y vida eterna. Pero hay un nuevo propósito en mi vida y es el ministerio de la reconciliación. Compartir con otros la buena noticia del Evangelio. Qué propósito más precioso. Que se une el nuestro con el de Dios. Él quiere que el propósito de nuestra vida coincida con el de Él. El de Él es que el mundo sea salvo, reconciliarse con la gente, que nadie se pierda. Y cuando nosotros pasamos por esa experiencia, entramos en su propósito, en su voluntad. Entonces Él nos da a nosotros un sentido a la vida precioso, que ministremos a otras personas para que también sean parte de esa gran bendición. La bendición de la vida y no de la muerte. Ahora, ¿será que el ser humano por sí mismo pueda tener la capacidad de ser parte de un propósito tan extraordinario, de que la gente cambie su vida, de que la gente pase de muerte a vida y sean transformados? Fíjense lo que dijo el propio Señor Jesucristo allí en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que de nuevo aquí se retrata el mismo Señor Jesucristo, un propósito, nos da un nuevo propósito, que estemos unidos a Él, para que de nuevo ese propósito de Dios se haga realidad en el mundo y nosotros seamos parte de eso. Porque hay una cosa cierta, fíjense lo que dice ahí Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que fíjense este propósito precioso, de que anduviésemos en esas obras, en esas cosas que Dios quiere y quiso para nosotros, que desde antes tenía preparado. Así que quiere eso para nosotros, el propósito. Para cumplir eso hay algo que debemos de hacer, que es estar agarrados de Cristo, depender de Él. Ahí está la oración, ahí está la meditación de su palabra, ahí está la obediencia, el servicio. Y cuando hacemos eso, el propósito universal y global de Dios para toda la humanidad, de que haya vida y no muerte, se hace realidad en nuestras vidas. ¿Puede existir algo más precioso que eso? ¿Hay una motivación mejor para vivir que esa? Así que si Dios no existiera,
lo cual es un absurdo, porque quiere decir que no habría nada, y de la nada sale nada. Quiere decir que algo tiene que haber existido antes. No sé, yo veo un puente, como ya dijimos, y veo ese puente, tiene que haber existido alguien que la diseñó y que la construyó. Existe la vida, existe todo esto. Y sabemos que no fue algo, fue alguien, un diseñador, alguien, una mente superior nos creó. Si eso no existiera, entonces nadie nos hizo, no habría propósito. Lo cual es un absurdo, ¿no? Es un absurdo que nadie nos haya hecho si ya nos estamos mirando tú y yo aquí. Pero bueno, salvando eso, si no existiera nada, no habría propósito, pero existe, y sí existe un propósito. Propósito precioso de beneficio para la humanidad. Desde el principio fue así, pero ahora continúa, y es a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús. Y entonces el propósito mayor de todo ser humano desde la creación, que es glorificar a su Creador, se llevaría a la práctica. Eso da sentido a la vida. Miren lo que dice ahí 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a decir, el propósito mayor de todo es que sus criaturas alaben a su Creador, glorifiquen a su Creador. Y qué bendición que en Cristo, a pesar de todo lo que pasó por el pecado y todo lo que está en el mundo ocurriendo, hay la oportunidad de retomar ese propósito para la vida. Así que si usted me está escuchando y aún piensa que la vida suya es sin propósito, bueno, puede que sí, que usted entienda eso, que usted no sepa el propósito porque usted no ha buscado su verdadero propósito a partir de su Creador, que es Dios, y eso está escrito en la palabra y es lo que hemos hablado hoy. Ponga su fe en Jesucristo. Permita que Él transforme su vida. Y parte preciosa de esa transformación es encontrar el propósito para el cual usted vive, y vive donde vive, en la ciudad donde vive, en el pueblo que vive, en el tiempo que nació. Hay gente a su alrededor que pueden ser bendecidas si usted cumple su parte. Eso da mucho sentido a la vida. Bueno, de esta manera intenté contestar la pregunta. Espero que lo haya hecho bien. Si lo hice bíblicamente, lo hice bien. Si no, no. Pero usted recuerde, usted puede hacer también sus preguntas. Si las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.